Muy buenas tengan todos ustedes. Nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Unidad Académica Profesional Tianguistenco, de la carrera de Ingeniería en Plásticos, de la materia Procesos de Manufactura del Plástico, y les vamos a exponer lo que es el proceso de extrusión lámina. Estamos integrados por Alonso Romero Gaspar, Joshua Noé Vázquez Delgado, Diego Guadarrama Cortés. En la extrusión, en una definición amplia, el proceso de extrusión hace referencia a cualquier operación de transformación en la que un material fundido es forzado por medio de presión y empuje a atravesar una boquilla para producir un artículo de sección transversal constante. Al principio, la longitud está indefinida. Además de los plásticos, muchos otros materiales mediante, se procesan mediante extrusión, como los metales, la cerámica o alimentos, y se pueden obtener productos pues, muy variados. En la historia, esta historia prácticamente es de la extrusión y data que en 1797 Joseph Braham patentó el primer proceso de extrusión para hacer un tubo de plomo. Este consistía en el precalentamiento del metal para luego pasarlo por un troquel mediante un émbolo a mano. El proceso no fue desarrollado sino hasta 1820, cuando Thomas Broom construyó la primera prensa hidráulica. Hasta ese momento el proceso se llamaba squirting. En 1894, Alexander Dick expandió el proceso de extrusión al cobre y aleaciones del bronce. Bueno, pues en esta presentación vamos a hablar principalmente de la extrusión lámina, y el término de extrusión lámina se refiere a las hojas o láminas, para la redundancia. Están entre unos espesores de 0.5 milímetros y 12.5 milímetros, ya que debajo de esta especificación se considera película aún. Entonces, la extrusión lámina da como productos que se usan como cristales planos de ventana o algunos materiales para termoformado. Las láminas y películas pues pueden producir en varios espesores mediante una extrusora convencional y utilizando un dado cuya abertura pues tiene la forma de una rendija delgada. Puede tener hasta 3 metros de longitud con un ancho cercano a 0.04 milímetros de espesor. Algunas de las aplicaciones o variantes que podemos obtener por el proceso de extrusión por dado plano son láminas de varios espesores para diversos usos, blister pack, skin pack, artículos desechables, stretch para embalaje, materiales con barrera para parking de productos alimenticios, láminas para termoformado, como lo pueden ser vasos, bandejas, popotes de yogur, hueveras, etcétera. Superficies de termoformado, como son interiores de heladeras y freezer, maletas, bañeras y jacuzzis, cintas magnéticas, blister para medicamentos, paneles para publicidad, plásticos corrugados a veolar. Mediante el proceso de extrusión en dado plano también se considera obtener láminas de plástico espumado, como por ejemplo el polietileno espumado. Y bueno, generalmente en el proceso de extrusión lámina es una línea como tal y tiene muchos componentes. Algunos de los principales son pues las tolvas de alimentación, el panel de control de la máquina de extrusión, el extrusor que contiene ahí bandas resistivas, tiene el barril, un husillo. Generalmente es muy similar una máquina extrusora a una inyectora. La diferencia radica en el tipo, bueno, en el husillo. La máquina de extrusión no tiene válvula check. También otros componentes son los dados, que son las partes que le dan la forma a la pieza, el cambiador de filtros o el estanque de filtros, los dosificadores como periférico, los medidores de espesor, el cortador de bordes, los dispositivos de tratamiento, ya sea que se necesite obtener láminas biorientadas, los rodillos en general, para enfriar la lámina, los osciladores, los extractores automáticos y la embobinadora. La tolva de alimentación
La tolva es el dispositivo de materia prima en donde se colocan los pellets de material plástico para la alimentación continua del extrusor. Debe tener dimensiones adecuadas para ser completamente funcional. Los diseños mal planeados, principalmente en los ángulos de bajada del material, pueden provocar estancamientos de material y paros en la producción, que esto lo podemos resolver con una tolva con sistema vibratorio y nos resolvería el problema. Si el sistema a procesar es problemático aún con la tolva en vibración, la tolva tipo Kramer es la única que puede formar el material a fluir mediante el ejemplo de un tornillo para lograr la alimentación, que la tolva tipo Kramer es la que tienen en la imagen aquí. La tolva de secado es usada para eliminar la humedad de material. Más bien podríamos desumificamos el material para que este sea procesado, sustituyendo equipos de secado independiente de la máquina. El sistema de extrusión, con un mayor grado de automatización, se cuenta con sistemas de transporte de material, desde contenedores hasta la tolva, por medios neumáticos o mecánicos. Otros equipos auxiliares son los deshumidificadores de aditivos a la tolva y los imanes para la obstrucción de paso de materiales ferrosos que puedan dañar nuestro proceso o, siendo así, puedan dañar el tornillo. Principalmente aquí el proceso de secado, no es recomendable utilizar tolvas secadoras, al menos que sean materiales no hidroscópicos, ya que estos pues solo almacenan la humedad en la superficie, mientras que los materiales hidroscópicos la absorben, y cuando son sometidos a altas temperaturas y contienen humedad se lleva un proceso llamado hidrólisis, que molecularmente hablando pues destruye las cadenas, y esto provoca que los materiales plásticos pierdan propiedades mecánicas, principalmente. Entonces también para automatizar hay sistemas centrales que conllevan en serie todos los periféricos, desde molinos, tolvas, alimentadores, cargadores, y estos transportan desde los dealers el material y los llevan hasta la línea de extrusión y permiten incorporar el material molido una vez que esté ya es separado en el tamaño adecuado por medio de las cribas, entonces permitiendo así la reducción de desperdicios y la reincorporación de materiales reciclados cuando el proceso lo permite. O también existen trampas magnéticas utilizadas generalmente en las gargantas o en las entradas de los molinos para evitar que los materiales ferrosos dañen las cuchillas o dañen la unidad extrusora y puedan romper el husillo. Y generalmente pues tenemos dados, que son los que moldean la materia prima, es el corazón de la máquina. El dado incluye pues un conducto distribuidor que distribuye, valga la redundancia, extiende la mezcla, el polímero ya en estado líquido de forma lateral antes de que fluya de forma vertical el orificio delgado, que es llamada rendija. Esto principalmente se debe a que pues, el material tiene que llegar a las partes, a los extremos del dado antes de poder ingresar en la parte interior para permitirle así una mejor homogeneización en el espesor de la lámina. Y la dificultad pues de este proceso de extrusión lámina es lograr precisamente una uniformidad en el espesor en todo lo largo y ancho del material. Y pues la dificultad radica en que el material presenta un cambio drástico durante el paso por el dado, debido a que pues tiene muchas variaciones de temperatura y de presión por el cambio de espesores que presenta. Entonces los bordes de la película muchas veces se tienen que recortar debido a que el espesor es más grande. Y para ayudar a compensar o disminuir las variaciones que pueden tener los dados, existen algunos ya con labios ajustables que permiten alterar el ancho de la rendija o de la boquilla para así
homogeneizar el espesor de la lámina, como se realiza en el proceso de extrusión soplo con el espesor del Parison. En la imagen, pues aquí tenemos un dado plano con una vista frontal y unas de sección, donde se puede observar cómo el conducto distribuidor va cambiando de espesor a medida que avanza de forma longitudinal, y nos muestra el flujo del material desde la salida del extrusor como tal hasta la salida de la rendija del dado. Esta es la imagen, digamos, en 2D, y en el lado derecho tenemos un dado ya real. Existen también algunos tipos de cabezales que son únicamente pues para extrusión lámina, y son 3 en general, que es el cabezal tipo T, pues es sencillo y barato, pero su desventaja es que no nos permite una distribución adecuada del material, lo cual genera muchos efectos en cuanto a los espesores de la lámina. Luego tenemos el tipo de cola de pescado, entonces sí nos permite una distribución del material más homogénea debido a su geometría. Y luego tenemos el tipo de gancho de ropa. También nos permite una distribución del material aún más precisa, sin embargo pues es más costosa y no se ocupa a menos que sean muy altas las especificaciones de la lámina a extruir. Enfriamiento. Para alcanzar altas velocidades de producción es necesario incorporar al proceso de extrusión métodos eficaces de enfriamiento, recolección de película. Esto se logra conduciendo inmediatamente la extrusión hacia un baño de temple con agua o sobre rodillos refrigerados, ya que las bajas temperaturas de los rodillos provocan el rápido enfriamiento y la solidificación en el proceso de extrusión. De hecho, la extrusión actúa como dispositivo de alimentación de los rodillos refrigerantes, pero estos son los que realmente forman la película. De este modo, se alcanzan velocidades de producción de hasta 5 metros por segundo. A este proceso se le conoce como extrusión de rodillos refrigerantes, o chill roll en inglés. Y aquí tenemos unas imágenes donde en el inciso A, bueno, pues vemos donde sale la película extruida. Pasa por un baño de agua, bueno, pues sí, templada para que esta pueda solidificar el material y ya le dé como tal una forma. O está el caso B, donde están los rodillos refrigerantes, que pasa por el mismo. Al final de cuentas aquí, cuando pasa por los rodillos es donde se le da la forma final a la película. La extrusora y unidad de filtrado es la encargada de plastificar las materias primas plásticas, dejándolas en un punto justo para ser transformadas. El material plastificado pasa a través de un sistema de filtros metálicos a fin de eliminar contaminantes sólidos que pueda contener la materia prima. También una de las partes más importantes es el cabezal, el dado plano. El dado plano es considerado la pieza más importante de la línea de extrusión de lámina plana, ya que tiene la función de tomar el flujo de materiales plastificados provenientes de la extrusora y formar la lámina en fracciones de segundo, dando las principales características del material formado, tales como el ancho, el rango de espesores, la uniformidad en el perfil, la homogeneidad en la distribución del material, entre otras más. Bueno, debido a que el proceso de extrusión lámina es un proceso primario continuo, es necesario muchas veces pues, que se tengan acumuladores o tolvas tipo Hammer, como ya lo habíamos mencionado, pero también es necesario tener un proceso, podríamos decir, o subproceso alineado, que es la calandra, y que consiste en un conjunto de varios rodillos atemperados que pues, moldean el material, la extrusión, la lámina extruida, y dependiendo del tipo de material que se esté extruyendo, los rodillos pueden formar diferentes figuras o estar en diferentes configuraciones de posición.
por ejemplo, pueden estar en forma vertical, horizontal, de forma inclinada a 45 grados, o formando una L a 45 grados, como se muestra en las imágenes superiores. Generalmente aquí los rodillos de la calandra permiten una buena homogeneización y buenas especificaciones en cuestión del espesor, puesto que los rodillos, cuando dejan de tener contacto con la lámina, inmediatamente el siguiente entra en contacto, impidiendo que se generen bordes en la superficie de la lámina extruida. Y bueno, pues la lámina básicamente pasa entre los espacios de los rodillos, pues muestran las imágenes, y se apoya sobre las superficies para lograr pues la formación final de la lámina. Y pues también tiene una opción refrigerante para que el producto termine de enfriarse y obtenga sus características dimensionales requeridas. Algunos componentes anexos que se usan en una línea de extrusión lámina son los rodillos estabilizadores de material. Bueno, pues estos consisten cuando la lámina ya se termina de formar, es llevada pues a una especie como de jaula, donde por un lapso corto de tiempo y en estado continuo, mientras la lámina sigue circulando y avanzando hasta el final del proceso, termina de estabilizarse, tanto molecular como superficialmente, ya teniendo una lámina así dentro de los requerimientos. Otro componente es el tren de tiro, que es un sistema de rodillos motorizados que arrastra el material producido de forma sincronizada con el extrusor y los rodillos estabilizadores. A medida pues que van saliendo de estos y de la calandra, los va llevando al final del proceso para embobinarlos posteriormente. Los materiales más ampliamente utilizados con este procedimiento es el cloruro de polivinilo, el PVC, copolímeros de etileno y vinilacetato que se eleva, poliestirenos de alto peso molecular, polietileno de alto ultrapeso molecular, termopolímeros de acrilonitrilo butadieno estireno, el ABS. En el típico calandrado de lámina rígida de PVC o esfumado de EVA, la resina se mezcla primero con diferentes aditivos. En el caso del PVC, ayudas del proceso, estabilizadores, pigmentos, lubricantes, y en el caso del EVA son agentes espumantes, con cargas y pigmentos. La mezcla se funde para dispersar los aditivos y masticar la resina a un estado viscoso. Bueno, vamos a presentar algunos ejemplos de algunos materiales con sus hojas técnicas. Por ejemplo, aquí tenemos en este caso un polipropileno polímero especificado pues para la extrusión de lámina o el proceso de extrusión soplo, y permite pues una buena transparencia. También para botella este grado puede ser procesado, como lo dije, en extrusión soplo o extrusión lámina. Y bueno, tiene aquí algunas características. Por ejemplo, en el caso del MFI es de 1.8 gramos sobre 10 minutos, es un MFI bajo. También tenemos aquí otra hoja de especificación, igual de un polipropileno, pero de la marca Tatren, o es la marca comercial. Este es para una película o lámina bioorientada. Es homopolímero en este caso, y está especificado para altas velocidades de producción. Tiene una estructura molecular especial que produce una ventana de procesamiento más flexible y produce pues películas y láminas con buen acabado superficial, y permite un procesamiento muy elástico, o es más bien el material muy elástico durante el procesamiento. En este caso el MFI que viene manejando, bueno, en este caso lo manejan como MFR, que es el rate, pero son similares. Este es de uno de 3 gramos sobre 10 minutos. Generalmente los MFIs para el proceso de extrusión
en general son bajos, algunos ya nos metemos a MFIs fraccionarios, pero en este caso tenemos en un rango de 3 y 1.8 para diferentes aplicaciones. Bueno. Control y corte de bordes. Aquí se utilizan cuchillas para cortar los bordes de las láminas formadas, ya que esos salen disparejos al momento de la formación de la lámina. El material estaba en estado de plastificación o derretido, lo cual es normal que los bordes no sean parejos del todo. A la vez es necesario darle un ancho final al material. Las cuchillas accionan sobre ambos bordes, en este caso se refiere a izquierdo y derecho, y ya esos cortes al final es normal que se utilice, bueno, que se trate de recuperar, se lleven a un molino y pues se trate de volver a ocupar esta materia. Embobinado. Bueno, este sería el último paso que realizaría el proceso. El material se embobina en rollos, utilizando para ello una máquina que se denomina embobinadora, que es como lo pueden ver en la imagen que está arriba. Bueno, es eso. El guillotinado, que sería el corte. El material es cortado mediante una guillotina de movimiento que se posiciona en el lugar de corte avanzado al compás de la lámina y realizando el corte acompañado a la lámina a su salida. Luego se realiza el apilado, que puede ser manual o mediante robots, de los productos finales, utilizando a veces separadores, que más que nada son para proteger la superficie. Estos se ponen si es necesario o si no. Estirado longitudinal, estirado orientado en dirección máquina, consta de rodillos de calentamiento, rodillo de estirado y templado. El estirado se consigue por el paso de la película por esta serie de rodillos girando a diferentes velocidades. Luego tenemos el estirado transversal. Generalmente estos estirados son para conseguir algunas propiedades, ya sea obtener un material isotrópico o anisotrópico, dependiendo del sentido del estirado. Y bueno, pues el estirado transversal consta de una zona paralela al precalentado. Es una zona divergente de estirado o una zona convergente de fijación. Una zona neutra y una zona neutra de enfriado. Luego de ser estirada, pues la película, esta se sujeta a clips o mordazas de presión y es forzada pues al estiramiento transversal a medida que avanza con una ligera aportación de calor. Esto también pues ayuda a eliminar todos los esfuerzos que pudieron haberse generado dentro de la extrusión cuando el material fundido pasaba dentro del plato. Entonces evita que las láminas se puedan pandear o torcer. Entonces es un paso fundamental para tener buena calidad en el producto final. Y bueno, un método adyacente o seguido de la extrusión lámina, pues tenemos la coextrusión también para láminas, y es una extrusión especial con un dado también pues, especial llamado distribuidor de flujos o feedback, el cual contiene pues las entradas de cada extrusora, son líneas extrusoras independientes y a su salida pues tienen una conexión hacia el dado para fabricar la lámina. Dependiendo de la aplicación puede ser los requerimientos del espesor de cada parte de la película. Entonces en el caso pues la extrusora se conecta al feedback, el cual tiene una función de formar la configuración final de las capas. Y esta pues será entregada al cabezal al momento de entrar para mantener la estructura de las capas y los porcentajes requeridos. En la imagen pues vemos un ejemplo con 3 líneas de extrusoras marcadas en diferentes colores, azules, roja y amarilla, siendo la amarilla la línea central y las rojas las laterales, junto con las azules que son las superficiales. Estos son para elementos de tipo barrera.
y este es un ziploc para una película, una lámina simétrica de 5 capas. Entonces tenemos ahí el dado y la línea de extrusoras independientes, las cuales se parametrizan dependiendo de las condiciones y del material que se vaya a utilizar. Y bueno, pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.